Bueno, muchas gracias por aceptar esta conversación pendiente. La verdad es que yo tenía ganas de hablar con usted de los tres temas con los cuales he venido defendiendo su candidatura y su opción de poder, que realmente no encuentro los tres en ninguno de los otros candidatos y de golpe uno en uno, pero no los tres en uno. Pero el primer tema, pues, es obligado, es el tema de, tenemos una vivencia común. Yo lamentablemente estaba recién llegado a la presidencia cuando fue asesinado su papá. Fue un momento muy duro porque yo venía con todo el impulso de la paz y fue como una especie de advertencia de que la cosa seguía. Yo venía de un atentado también, que casi me cuesta la vida con otra persona muy cercana a los dos, que era Antequera. ¿Cómo no? Y yo creo que el tema obligado sigue siendo lamentablemente el tema de la paz. Pues, presidente, en primer lugar, me complace mucho encontrarme con usted y poder tener esta conversación. En efecto, a nosotros nos une, pues, primero ese hecho terrible para mí y obviamente, pues, también la historia de la cual usted venía. Hay que decirlo, fue a los 2 días de su posesión, fue tal vez el primer, si no me equivoco, el primer hecho, pues, que estremeció la posesión y después el comienzo de su mandato, y efectivamente mi padre venía de ser de alguna manera facilitador y mediador de diálogos de paz en gobiernos anteriores, y fue realmente pues como se logró después establecer un golpe de gracia tanto a la Unión Patriótica, el movimiento que fue víctima del genocidio político, como también a la propia política de paz, yo creo. Fue un golpe que tenía varios propósitos y bueno, en esas circunstancias pude conocerlo. Ahora, yo creo, mucha gente está jugando al dilema de paz o guerra, que tenía algunas posibilidades de éxito al comienzo de este siglo. Pero yo creo que sí algo hemos logrado con lo que se ha avanzado en la paz, gracias a usted, que es una especie de obsesivo de la paz. Muchos esfuerzos en muchos planos. Un arquitecto que hemos compartido, es que la paz es irreversible. Y es irreversible porque hay de por medio demasiadas cosas como para decir que ahora lo que hay que hacer es invertir en la cosa militar y que esto se soluciona. Está, por ejemplo, la JEP, que es la cabeza, es el barco insignia de una política de justicia transicional que este país va a necesitar para el conflicto. Ahí tenemos 10 millones de víctimas. Y aún yo creo que el tema de la paz total, aunque ha sido un poco desordenado, a mi juicio deja 2 o 3 elementos que podría usted recoger eventualmente en una nueva política de paz. El primero, la importancia del territorio. Sin duda. La paz hay que hacerla desde los territorios, a través de las transformaciones territoriales. La gente lo que quiere es una paz social. Estamos acostumbrados a la presencia militar, entonces cada vez que hay un hecho de seguridad aumentan 10.000 efectivos. No es que uno diga que no debe haber presencia, pero lo que ha habido es presencia militar, lo que no ha habido es presencia social. Pues, presidente, yo puedo aceptar todas las críticas que se hagan para mejorar los esfuerzos en materia de búsqueda de una salida al conflicto y a la violencia que nos ha martirizado durante tantas décadas. Pero lo que sí no puedo admitir es que de alguna manera se selle como imposible la posibilidad del diálogo entre los colombianos y de la búsqueda de una salida incruenta de la violencia. Esa es una idea irrenunciable, es un principio para mí, pues, de mi actividad y mi acción política, creo que para usted también. Es un deber constitucional, es el destino de Colombia. Puede ser que busquemos con
a veces fracasos, a veces momentos muy difíciles, la paz y no lo logremos, pero los grandes giros que ha dado nuestra historia política, hay que decirlo, están ligados a la paz, no a la guerra. La Constitución que nos rige hoy es resultado de un proceso de paz. Los grandes cambios democráticos que se han producido son gracias a los diálogos que ha habido en distintos momentos, no solo entre armados y el Estado, sino entre los propios colombianos. De acuerdo, y no es menos paz, no es paz o guerra, sino más paz. Más paz y más territorio y más paz en el territorio. ¿Cómo no? Le recomiendo a usted que fue galardonado con el premio del Vivamos Humanos. ¿Cómo no? Me honra. El derecho internacional humanitario. ¿Cómo no? Hay que humanizar el conflicto mientras que llega la paz. Eso es cierto y además es innegable que las economías ilícitas, el atraso, hechos tan elementales y básicos como que el 80% de nuestros municipios sigan sin tener agua potable, por ejemplo. De acuerdo. Son condiciones que hacen imposible que podamos tener. Y ahí engranamos con el segundo tema, que es el tema de la inclusión social. De acuerdo. Y hablo de inclusión porque una cosa es la lucha contra la discriminación, que es un tema legal, cultural muy importante, la defensa de las minorías, pero el eje transversal que hay debajo de todas estas diferencias es las condiciones de pobreza relativa que vive el país. Y por eso mecanismos de redistribución del ingreso, como los que ha tenido el gobierno del presidente Petro, pues en medio de todo este zafarrancho, pero aquí pensiones ha sido un logro importante, el tema de becas universitarias, el tema de tierras va bien, va con una buena dinámica. Y además entregadas de manera incruenta. Incruenta. Sin una sola gota de sangre que se haya vertido en ese proceso. De acuerdo, yo creo que esos son temas, lo del ajuste de los salarios. ¿Cómo no? La idea es continuar con esta política, no solamente retributiva, sino redistributiva. Pues usted toca el punto esencial de nuestro programa en esta segunda etapa, que es la lucha contra la pobreza y la desigualdad social que tiene múltiples rostros. Uno de ellos es que lo que ha demostrado, creo yo, este gobierno, el gobierno del Pacto Histórico y de la alianza progresista que hicimos, que encabeza el presidente Petro, es que la lucha contra la equidad, por la equidad social, contra la pobreza, puede convertirse en un poderoso factor de desarrollo y crecimiento económico. Y de desarrollo, de crecimiento, no el crecimiento con empobrecimiento, que era el viejo modelo, sino hay que trabajar un nuevo modelo, un modelo solidario. Y creo que en eso una divisa que tienen los mexicanos, a quienes he aprendido bastante en este proceso electoral. Ellos dicen, por el bien de todos, primero los pobres. Y creo que esa sencilla frase ilustra bien. Si queremos ser una nación próspera, una nación en la cual todos tengamos oportunidades, los empresarios, las personas de los territorios, en la ruralidad, en las periferias de los barrios urbanos, pues hay que trabajar para acabar con la pobreza. Y eso se logra con políticas sociales fuertes. Mire, por ejemplo, lo que fue la experiencia en mi gobierno del CISBEN, que permitió ampliar la cobertura de salud hasta el 90%, el tema, por ejemplo, la red de solidaridad, la sustitución social de cultivos. Ahora, para que todo eso funcione, querido candidato, se necesita que haya continuidad. Por eso... Y en el tiempo sí, que se sostengan las políticas. Me encanta lo que está sucediendo en Colombia porque la gente joven por fin va a poder escoger. Correcto. Es que llevamos un periodo como de calma chicha en que la gente decía, no, yo escojo este o aquel, es lo mismo. Yo creo que ahora lo más importante es que la gente sí tiene alternativas. Aquí hay un contraste evidente. Sí. Nosotros queremos seguir en esta política de equidad social con crecimiento, con desarrollo económico,
Y del otro lado, pues está una propuesta que hay que decirlo, vuelve por un modelo que ha hecho agua por todos los costados, Sí. que es el modelo pues del neoliberalismo, hay que decirlo. Ahora, ese modelo debe partir de una premisa que yo creo que es muy importante tener en cuenta, y es que ya a la luz de las nuevas teorías, lo público no necesariamente es lo estatal y Correcto. lo privado no es necesariamente lo empresarial. Sí, hay gente que vive todavía de alguna manera prisionera de los esquemas de la Guerra Fría. Hoy no estamos en ese momento. De acuerdo. Aquí tenemos hoy unas maneras de concertar entre lo público, lo privado, lo social, lo popular, que nos permiten buscar alternativas. Quizá hay que buscar unos nuevos protagonistas de lo privado, no necesariamente la empresa, que por supuesto hay que hablar con ellos, Por supuesto. pero sí hay que crear formas solidarias de economía, cooperativas, fondos, De hecho, vienen sindicatos. creciendo en muchas partes del país las iniciativas que conjugan el esfuerzo y el emprendimiento, por ejemplo, de las microempresas familiares, comunitarias, para salir adelante. El tejido económico del país tiene un altísimo porcentaje de microempresas o de empresas pequeñas y medianas. De acuerdo. Y eso hay que mirarlo, claro. Y todos los protocolos de participación que se alcanzaron a estudiar durante el último proceso de paz, ahí están como una forma de experiencia. Y no se le olvide lo que le pedí hace algunas semanas, que es lo de la renta básica. ¿Cómo no? Yo creo que hay que empaquetar todo este tema de ingresos, subsidios, tarifas. Hay que aumentar el acceso y extender el acceso de la renta ciudadana, de la renta a los jóvenes. También hay que fortalecer el bono pensional. En fin, ese es, sin lugar a dudas, un hecho Y prioritario. que no haya un colombiano en situación de pobreza que no tenga la posibilidad de tener una renta vital. No como un acto simplemente de beneficencia del Estado, sino como un reconocimiento también. Claro, y para mejorar las condiciones generales de distribución del ingreso. Yo he leído con mucha atención al Papa Francisco, y ahora su sucesor lo vengo leyendo también, y el Papa León XIV dice que a los pobres no hay que verlos simplemente como un objeto de caridad, sino la gente que vive en la pobreza hace formidables esfuerzos para salir adelante. Son muy ingeniosos. Ese sector En nuestro informal país la gente trabaja desde las 3, 4 de la mañana, tienen que tomar transporte para llegar así es. hacia la medianoche a la casa. Por eso la pobreza es como la base de ética de lo que podría ser nuestro tercer tema de reflexión, que es el de una política internacional que apueste por el sur global. Sin duda. Hace algunos años hablar del sur era hablar de conflictos sociales, de muertes, de violencia, etc. Pero hoy resulta que el proyecto de sur global, pues es el proyecto de futuro, porque en el sur es donde están los alimentos, en el sur es donde está la biodiversidad, las reservas de agua, las reservas de vida. ¿Cómo no? Entonces yo creo que una política en que se restablezca la integración, que hoy día está tan venida a menos, pero en función de fortalecer un sur global sin chauvinismo. No se trata de despreciar, pues. De acuerdo. No, yo estoy en la línea de que hay que mantener relaciones cordiales, diplomáticas, respetuosas con todos los países y gobiernos. Y obviamente en nuestro hemisferio con Estados Unidos, por supuesto. Pero sí tenemos que poner nuestros intereses como nación, como continente, subcontinente, ahí como prioritarios. Nosotros necesitamos poder encontrar un camino que nos permita un desarrollo sin ninguna clase de sumisiones, de ataduras, porque tenemos unos intereses y una soberanía que defender, y por supuesto hay que hacerlos válidos. Yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, una última reflexión. Hemos hablado mucho estos años del tema del diálogo nacional. ¿Cómo no? La gente piensa que el diálogo nacional es una estrategia para ganar electoralmente, y es una estrategia de gobernabilidad. Y yo creo que eso me parece que es un buen aporte,
si un país tiene tantos conflictos y no es capaz de poner en paz a su gente, a la gente que de alguna manera está comprometida en un rumbo, pues no va a tener mucha suerte en lo otro, ¿no? Pues mi experiencia política, que yo llevo con humildad, ¿no?, me ha demostrado que en la vida política uno debe saber defenderse y enfrentarse cuando así se requiere para que sus ideas puedan salir adelante, pero es más importante tal vez saber construir el diálogo. Y mi experiencia es que se puede dialogar con todo ser humano, se puede encontrar un camino. Pues tal vez habrá circunstancias muy excepcionales que lo impidan, pero yo creo que siempre hay que confiar en que es posible encontrar un acuerdo, y creo que eso es lo que estamos buscando en Colombia, tal vez con a veces desespero, tal vez a veces con decepción, pero también a veces cuando lo hemos logrado con resultados muy importantes. Y esa es mi recomendación, hay que dialogar con todo el mundo. Yo avisoro que su gobierno va a ser un poco parecido al mundo. Yo le tenía una pregunta, Sí. porque me imagino, y es importante que usted ojalá me aliente en ese sentido, ¿cómo ve qué tan difícil es ser presidente de la República? Pues mire, es levantarse por la mañana y saber que todo tiene que ver con uno. Que lleva el peso de todos los problemas del país. Que si fue el agua en tal parte le toca a uno, que si no llegó el equipo de fútbol a los Olímpicos le toca a uno, que se cayó un poste le toca a uno. Lo que sí le puedo asegurar es que es mucho más divertido ser presidente de un país mucho más aburrido, pero a mí me parece que ser presidente, cuando uno tiene claro para qué quiere ser presidente, eso es muy importante, vale la pena. Ahora, si uno pudiera ser expresidente sin ser presidente, sería aún mejor, porque uno sale del presidente con todos los problemas. Pero yo lo asumo con toda la responsabilidad, con toda la conciencia de lo que usted me está diciendo, porque he visto la decisión, ¿no? Pero también ya en este rol, pues con toda la decisión, primero de ganar en primera vuelta y en segundo lugar de hacer el mejor gobierno posible. Pues eso creo que está cantado por su trayectoria. Gracias, presidente. Por su honestidad, por su coherencia. Gracias. Ha sido muy coherente. Así es que cuente conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Este 31 de mayo vota Iván Cepeda presidente.